Capítulo 16. La tutela de Kenzaburo Arima. Seito recordaría durante el resto de su vida el viaje que ese día emprendió junto a Kenzaburo Arima. El verano arreciaba y el calor castigaba cruelmente a los viajeros. Las piedras que salpicaban la senda estaban tan calientes que parecían a punto de resquebrajarse, y solo la sombra de los árboles ofrecía cierto alivio al caminante. Mientras abandonaban Matsue por el camino principal que partía hacia el sur, un cúmulo de sensaciones y pensamientos encontrados hostigaban a Seizo. Hacía apenas unas horas estaba dispuesto a partir en solitario en búsqueda del hombre que ahora le guiaba, convencido de que jamás estaría en paz consigo mismo si permanecía con los Ichigoya. Sin embargo, ahora que caminaba a la zaga de Kenzaburo, no podía quitarse de la cabeza que cada paso le alejaba un poco más del único hogar que le quedaba en el mundo, al tiempo que se adentraba en un futuro incierto que vislumbraba oscuro y cruel. Se limpió el rostro sudoroso con las manos y buscó consuelo en la idea de que hacía lo correcto. Preocuparse no tiene sentido. Debo asumir lo que la vida me trae. Sabía que esos pensamientos habrían complacido a su nuevo tutor. Apenas habían recorrido unos ri por el concurrido camino a Fukuyama cuando Kenzaburo le indicó que se desviarían por una senda lateral, menos transitada y que discurría entre ciruelos. Desde que se habían alejado de la casa de los Ichigoya, el samurái y Seizo no habían cruzado palabra, en parte porque el ánimo del joven se había tornado sombrío tras despedirse de su hermanastra, y en parte porque no sabía qué decirle a su protector, último superviviente junto a él del clan Ikeda. Ahora se daba cuenta de que el tiempo le había enseñado a dar por sentado que ya nadie regresaría en su busca. Kenzaburo, su padre, su hermano, la noche en que su hogar fue arrasado, todo se había sumido en la bruma de un pasado inaprehensible, fragmentos de un tiempo extraño en el que él había sido el hijo de un samurái y no el ahijado de un comerciante local de Matsue. Quizá los años habrían terminado por desterrar aquellos recuerdos por completo, hasta el punto de que algún día despertaría y dudaría de si había sido más que un sueño vívido. Pero aquel hombre había regresado tal como le prometió. Había emergido de entre las brumas para llevarle de la mano y recordarle que su vida no le pertenecía, pues debía consagrarla a una causa que no podía eludir. Seizo, pese a su juventud, sabía como hijo de auténtico samurái que solo podría elegir sus pasos cuando su deber estuviera satisfecho. Hasta ese día recorrería un camino sin retorno del que Kenzaburo era el salvaguarda. El muchacho levantó la cabeza y observó a aquel que caminaba frente a él. Su aspecto era aún el de un monje errante, pero en su actitud ya no se vislumbraba el aire sereno y contemplativo que tocaba a los hombres santos. Kenzaburo caminaba ahora con una decisión que parecía allanar la vereda. ¿Por qué nos hemos desviado?, preguntó al fin Seizo, empujando por su natural curiosidad. No íbamos hacia el sur. Creí que nos dirigíamos hacia el feudo de Izumo, que alguien nos acogería en el antiguo hogar de mi familia. ¿Hogar? Kenzaburo le miró por encima del hombro. No hay lugar para nosotros en Izumo, Seizo. Somos vagabundos, sin hogar ni señor. Estamos solos en este mundo. El muchacho bajó la mirada hasta el polvoriento camino de tierra. No es que aquello fuera ninguna sorpresa para él, pero albergaba la esperanza de volver a ver los paisajes de su infancia. ¿Hacia dónde nos dirigimos entonces? A la ciudad de Yonago.
Allí compraremos pasajes para las Islas Oki. Las Islas Oki. ¿Acaso nos exiliamos como criminales? Pensó Seizo, que no entendía cómo podrían vengarse de los Sugawara desde aquel pequeño archipiélago al norte de Hondo. Aún recordaba, no obstante, lo que el viejo general de su padre le dijo en el momento de su despedida. Una vez regresara, ya no sería señor y vasallo, sino discípulo y maestro, y jamás había visto un discípulo que cuestionara a su sensei. Pero en la naturaleza de Seizo estaba a preguntar por aquello que no comprendía. Pero si vamos a Yonago, ¿no habría sido más corto bordear el Nakaumi por el norte, paralelos a la costa? No siempre el camino más corto es el mejor, dijo el samurái. Ante tanta ambigüedad, Seizo decidió guardar silencio y esperar a que los acontecimientos transcurrieran. Así, uno frente al otro con sus ojos atentos al camino y el otro detrás con la mirada perdida en sus incertidumbres, recorrieron las tierras que se extendían más allá de la orilla del Nakaumi. Tomaron caminos secundarios que atravesaban humedales, remontaron colinas y serpenteaban entre cultivos de árboles frutales. Buscaban la sombra siempre que les era posible y procuraban rellenar los tubos de bambú con agua fresca cada vez que encontraban algún riachuelo salubre. Poco a poco, el muchacho se habituó a la presencia del guerrero. Según iba reconociendo en él los gestos, expresiones y maneras que le eran familiares desde su infancia, la sensación de reencontrarse con su pasado creció en el pecho de Seizo. Kenzaburo había sido una constante a lo largo de su niñez, un referente poderosamente vinculado a la figura de su padre, y a pesar de que continuaba sumido en un mutismo hosco, su mera presencia terminó por ser reconfortante para Seizo. En una de las ocasiones en que se detuvieron a recoger agua, comenzó a buscar las palabras apropiadas para dirigirse a Kenzaburo, pues necesitaba saber qué había hecho durante su larga ausencia. Adelante, pregunta, la invitó el viejo general, que sin siquiera mirarle había percibido las dudas que lo atribulaban. Tomado por sorpresa, Seizo titubeó antes de decir lo primero que se le pasó por la cabeza. Yo creí que ya no vendrías a buscarme. Eso no es una pregunta. Quiero decir que has tardado muchos años en volver. El tiempo siempre transcurre más lento para el que espera, dijo Kenzaburo sin apartar la vista de su tubo de bambú, que burbujeaba sumergido en el arroyo. Pero han sido 5 años, ya ni siquiera te esperaba. Mejor entonces, así el tiempo te habrá resultado más breve. ¿Pero por qué? ¿Qué has hecho durante todos estos años? El samurái extrajo la cantimplora del arroyo, sacudió las gotas que resbalaban por la superficie del bambú y se la colgó a la cintura. Después miró a Seizo a los ojos por primera vez desde que abandonaron Matsue. Perder viejos amigos, cerrar nuevas alianzas, cobrar antiguas deudas, requerir de lealtades que permanecían olvidadas y descubrir traiciones que creía imposibles. Preparar el camino que recorrerás llegado el momento, Seizo. El muchacho tragó saliva y comprendió que no era necesario indagar más sobre aquellos 5 años, así que, algo intimidado, decidió cambiar de tema. ¿Y por qué a las Islas Oki es necesario ir tan lejos? Deben creer que hemos huido, que estamos tan lejos que resultamos inofensivos. Quizás así, y solo quizás, los que mataron a tu familia decidan que no merece la pena darnos caza. Pero, ¿por qué deberían buscarnos? Solo somos 2. No podemos hacer nada contra todo el ejército de los Sugawara. Precisamente por eso, porque solo somos 2. Si fuéramos 50, 100 o 200, solo cabría esperar de nosotros un ataque frontal, una carga desesperada para reunirnos con nuestro Señor tras una muerte honorable. Pero 2 no atacan de frente al amanecer.
se inmolan por honor ante un ejército enemigo. La venganza puede convertir a un hombre en un auténtico demonio. No lo olvides nunca. Y eso es lo que temen los poderosos, a los demonios que se esconden en la noche y que acechan sus sueños e inquietan su vigilia. La determinación en la voz de su maestro hizo que Seizo sintiera un escalofrío, pues comprendía que Kenzaburo ya recorría ese camino al infierno. Probablemente lo había recorrido durante los últimos 5 años, hasta convertirse en uno de esos demonios de los que hablaba. Reemprendieron el viaje sin volver a mediar palabras, pero esta vez caminaban uno junto al otro. Finalmente llegaron al mar, a tiempo de ver cómo el sol poniente se sumergía en la bahía de Mijo. En la estrecha franja de costa que se extendía entre el lago de agua salada y el mar abierto, yacía una ciudad de Yonago, único puerto desde el que podía embarcar hacia el archipiélago de Oki. Cuando entraron en la ciudad, agitada por el habitual bullicio de las urbes costeras, Kenzaburo distendió el rostro y por momentos incluso pareció disfrutar del ambiente. Seizo también se contagió de la vibrante atmósfera y más de una vez se quedó rezagado mientras observaba los carros que arrastraban enormes cajas de pescado o a los niños que corrían semidesnudos y llenos de arena entre el gentío. Vamos, la apremió Kenzaburo. Primero debemos conseguir pasajes, luego podremos descansar. El samurái recorrió las concurridas avenidas en dirección al puerto, el corazón desde el que se bombeaba la vida de aquella ciudad. Seizo le seguía con los ojos muy abiertos, deleitándose con el agradable desorden reinante en las calles. Pese a que Matsue era la auténtica capital de la provincia de Izumo, resultaba mucho más fría y anodina, probablemente a consecuencia del influjo que ejercía la residencia del daimio. En Yonago, sin embargo, lejos de la sombra del señor feudal, la gente parecía más libre. Llegaron al puerto y Seizo se admiró de la cantidad de barcazas de pesca y buques de carga que se apiñaban en torno a las escolleras. Tejían una urdimbre que se contraía y se expandía con el ir y venir de la marea. Kenzaburo se dirigió a la oficina que dispensaba pasajes para las distintas rutas. Era una casucha desvencijada pero limpia, y el encargado mataba el tiempo tallando con un cuchillo una pequeña figurilla de madera, a la espera de que llegara la hora de echar el cierre y hacer el arqueo de la recaudación. Probablemente ellos fueran los últimos clientes del día. Necesito 2 pasajes para la isla de Dogo. En cubierta no precisamos camarotes. Sin mediar palabra, el hombre rebuscó al otro lado del mostrador hasta que sacó 2 pliegos de papel amarillento, sellados por la autoridad portuaria. 80 mon de cobre por los 2. El barco es el Yaoka. Parte al amanecer. Su capitán es especialmente puntual. Kenzaburo extrajo de una pequeña bolsa en su pechera el dinero convenido. Recogió los 2 pasajes y se despidió con una educada inclinación que Seizo se apresuró a imitar. Una vez fuera, indicó al chico que buscarían alojamiento cerca del puerto para pasar la noche. Cenarían y se retirarían temprano, pues la jornada siguiente sería larga y agotadora. A Seizo le habría encantado pasear hasta el anochecer y contemplar la vida nocturna de Yonago, que imaginaba fascinante y misteriosa, pero tenía la impresión de que el turismo no entraba en los planes de su maestro. Con pasos resignados, siguió a Kenzaburo hasta una posada portuaria de aspecto burdo. Comieron en la zona común de la planta baja y no en su dormitorio, lo que habría resultado más discreto, y el falso bonzo, tan lacónico hasta el momento, departió con otros viajeros y a los que interrogó sin reparos sobre la situación en Dogo y el resto de las islas Oki.
A Seizo aquella actitud le resultaba un tanto imprudente para alguien que pretendía cubrir su rastro. Por supuesto, se abstuvo de decir nada, pero sí olisqueó con disimulo la taza del viejo guerrero. Solo desprendía el amargo frescor del té verde. Desconcertado, sorbió su sopa sin apartar los ojos de Kenzaburo, que, afable y sonriente, no dejaba de hablar con los parroquianos. «Despierta, Seizo, debemos partir». Seizo abrió los ojos y tardó un momento en ubicarse. Durante un instante creyó encontrarse en su habitación en la casa de los Ichigoya y que era Jojobi quien lo despertaba para proponerle alguna ocurrencia. El incómodo jergón, el olor a humedad y el rostro de Kenzaburo le hicieron regresar pronto al mundo real. Se incorporó y se desperezó con dificultad. «¿Cuánto falta para que parta nuestro barco?» «Zarpó hace rato». «¿Cómo es posible?», exclamó el muchacho, que no comprendía el tono apático de su protector. «¿Qué vamos a hacer ahora?» «Recoger y abandonar temprano la ciudad antes de que las calles se llenen de gente». A medida que se despejaba, Seizo comprendió que tomar aquel barco nunca había estado entre los planes de Kenzaburo. Entonces, ¿cuál es nuestro verdadero destino? El monte Daisen, en la provincia de Hoki. No tardaron en prepararse y abandonar la posada. Kenzaburo envolvió sus atavíos de monje errante en un hatillo. Se vistió con un kimono de viaje color gris y se cubrió las piernas con un hakama negro, una prenda reservada a la casta samurái. No llevaba cosido ningún emblema, así que su aspecto era similar al de cualquiera de los ronin que por aquellos días recorrían el país de punta a punta. Al salir a la calle, comprobaron que la ciudad aún dormía. Solo eventualmente se cruzaban con algún vecino madrugador, pero ni siquiera aquellos que saludaban a Kenzaburo con deferencia se molestaban en levantar la vista para mirarles. Un ronin acompañado de su joven aprendiz era algo tan cotidiano que no merecía la pena un segundo vistazo. Abandonaron Yonago rumbo al este, hacia la vecina provincia de Hoki. Anduvieron sin denuedo y las primeras ampollas aparecieron en los pies de Seizo. Pronto se le hizo evidente que la comodidad del hogar de los Ichigoya nada tenía que ver con la vida en el camino. Aún así, se abstuvo de quejarse, intentó no cojear y se distrajo del dolor observando a los mercaderes, peregrinos y labriegos que también recorrían la polvorienta carretera. De cuando en cuando se cruzaba con alguna joven bonita y Seizo las contemplaba sin recato, hasta que ellas se ruborizaban y él se daba cuenta de lo que estaba haciendo, momento en el que él también apartaba la mirada con las mejillas encendidas. Según avanzaba la jornada, los paisajes costeros de la bahía de Minho fueron quedando atrás y se adentraron en Hoki. El horizonte se abrió y avanzaron por campos de arroz que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. A su paso, los campesinos con las piernas hundidas en los arrozales se incorporaban con una mano en la espalda y otra protegiéndose los ojos. Los saludaban y les seguían con la vista durante un rato para descansar de su labor. La travesía se hizo monótona y Seizo se dedicó a contar los pequeños fudas de piedra que esporádicamente flanqueaban el camino. Los viajeros habían amontonado frente a ellos pequeñas piedras redondas y sin saber muy bien por qué, él también buscó una y la depositó sobre el montón. Luego apretó el paso hasta volver a ponerse a la altura de Kenzaburo. Aún no había caído la tarde cuando el monte Daisen, techo de una pequeña cordillera que se elevaba en el centro de la región, se alzó en la distancia. Algunos lo llamaban el monte Fuji de Hoki, y Seizo, que nunca había contemplado el monte sagrado más que en dibujos y pinturas, se dijo que el Daisen no podía desmerecer en exceso tal sobrenombre, pues su presencia
era ciertamente majestuosa. Se detuvieron en una pequeña hospedería junto a un cruce de carreteras, a poco ris del bosque que precedía a la falda de la montaña. Ni siquiera entraron en la casa, se sentaron en un banco junto a la puerta, bajo el voladizo del techo, y allí almorzaron el estofado de col y las bolas de arroz que les sirvió el posadero, mientras contemplaban el macizo del Daisen. Ya en ese momento, Seizo se debatía entre dos posibilidades, dado que todas las poblaciones de las inmediaciones habían quedado atrás, o bien que Enzaburo pensaba alojarse en algún templo ubicado entre las montañas y compartir la vida ascética de los fonzos, o bien pretendía subsistir como un ermitaño en plena naturaleza, durmiendo en cuevas y entrenando bajo las cascadas, como los guerreros de las leyendas, que buscaban la iluminación a través de una vida de penurias y el camino de la espada. Ninguna de las dos posibilidades le seducía, pero se decantaba claramente por la primera, ya que vivir en una cueva con una piedra por techo y las ardillas como compañeras se le antojaba poco apetecible, sobre todo una vez llegara el invierno. De cualquier modo, se abstuvo a preguntar nada, pues intuía otra de las ambiguas respuestas del samurái, y al fin y al cabo, antes de que concluyera el día, tendría su respuesta. Reanudaron la marcha, y al cabo de un par de horas, cuando el Daisen era ya una imponente presencia que llenaba casi todo el paisaje, el camino se adentró en un hayal gris que tapizaba la falda de la montaña. Por encima de las copas de los árboles, enclavado en una ladera encrespada como una gran ola rocosa, se divisaba un templo sintoísta de aspecto decrépito. No era grande ni importante, pero Seizo tuvo la esperanza de que en aquel santuario concluyera su viaje. Se sumergieron en la espesura guiados por una senda cada vez más angosta, y durante unos instantes el templo desapareció entre la maraña boscosa. Seizo temió que el camino les alejara de allí para siempre, pero no transcurrió mucho antes de que la vereda se ensanchara, los árboles se separaran y, a una orilla del camino, apareciera la escalinata que ascendía hasta el santuario. A los pies de la misma, una pareja de Koma Inus, tallada en piedra, se le devolvían la mirada, de modo que ningún visitante que pretendiera subir los peldaños podría eludir el juicio de aquellas bestias atemporales. Entre nosotros habitaba el dios de las montañas. Rezaba una tablilla fijada a uno de los pedestales de roca. Seizo nunca había sentido tal devoción por los antiguos dioses, pues deseó con todo fervor que Kenzaburo se desviara hacia el templo. Pero el samurái continuó adelante, sin ni siquiera mirar a un lado, y cada paso que daba los alejaba más y más de una vida mínimamente civilizada. Finalmente dejaron atrás los escalones cubiertos de hojarasca y continuaron por la desdibujada vereda. El ánimo de Seizo se tornó sombrío como una tarde de tormenta. El camino que escalaba la montaña discurría entre cornisas, ascendía por repechos que terminaban en acantilados cortados a plomo y constantemente desaparecía bajo sus pies, lo que les obligaba a improvisar la ruta durante un rato hasta que se reencontraban con la senda. Aún así, resultaba difícil perderse. Simplemente había que encontrar el modo de ir siempre hacia arriba. A medida que subían, la pendiente se hacía más inclinada y los bosques eran más esporádicos. En cierta ocasión Seizo creyó ver en la distancia una cabaña, quizás un refugio de cazadores o leñadores, pero parecía abandonada. No tardaron en tener que valerse de los bastones que Kenzaburo llevaba a la espalda, y mientras la punta afilada de su palo chascaba la grava del suelo, Seizo concluyó que quizás las montañas pudieran resultar hermosas
desde la distancia, pero una vez te introducías en sus fauces, perdían gran parte de su encanto. Tras marchar durante un buen rato por una cornisa demasiado estrecha, el camino se apartó de la caída y se introdujo en un oscuro bosque en pendiente. Los pinos tejían una sombra espesa y el aire fresco y liviano a su amparo. Cruzaron la arboleda en silencio. Las hojas muertas crujieron bajo sus pasos y los cuervos graznando sobre sus cabezas. Cuando por fin llegaron al otro lado del pinar, un precipicio se abrió ante ellos. Un frágil puente de madera que se balanceaba de manera inquietante sobre el abismo era el único medio para seguir adelante. Kenzaburo ni siquiera se detuvo, pero Seizo debió pensárselo 2 veces. Se paró un instante antes de poner el pie sobre la vieja madera y cometió el error de mirar hacia las profundidades. Fue entonces cuando cobró conciencia de cuán alto habían subido. Abajo, entre las brumas de la montaña, discurría un camino que desde aquella altura parecía un delgado hilo que rodaba entre las rocas. Habría preferido volver sobre sus pasos, dar la espalda a aquel puente colgante, pero se extendía ante él como una oscilante metáfora de lo que estaba por llegar. Pero no tenía alternativa. Kenzaburo ya había decidido en su lugar. Tragó saliva y se aventuró sobre la madera, que resultó ser más fuerte y firme de lo que esperaba en un principio. Cuando por fin cruzó al otro lado, se percató de que su corazón latía con violencia. Levantó la vista y vio al samurái observándole con expresión paciente. «Vamos, estamos cerca». Desde ese punto, Seizo se habría atrevido a decir que el camino resultaba casi agradable. Bordearon un pequeño lago montañoso alimentado por una caudalosa cascada, cuyas aguas parecían frías aún en pleno verano. Por encima del lago había un bosquecillo de almendros y tejos atravesado por los arroyos que trenzaban la cascada, y hacia él se dirigieron. La pendiente a la que se aferraban los árboles era pronunciada, pero pudieron subirla sin problemas caminando junto al curso de los riachuelos. Arriba, donde el bosque cedía por fin ante la estéril roca, les aguardaba un valle de montaña atravesado por el cauce del río que habían remontado. Se encontraban en un extremo de la depresión, con la arboleda a sus espaldas y la planicie cubierta de hierbas a sus pies. En el centro del valle, flanqueadas por la corriente de agua, había 3 estructuras de madera que habrían sorprendido a un viajero extraviado, pues nadie esperaría encontrar en un lugar tan apartado la obra de la mano del hombre. Kenzaburo señaló hacia las 3 edificaciones con su bastón. «Ese es nuestro hogar». Seizo lo observó casi con alivio. Quizá nos resultara tan acogedor como un templo, pero desde luego era mucho mejor que una cueva. Por tu expresión, se diría que esperabas otra cosa. «Será un buen hogar, sensei». «Me alegro de que pienses así», asintió satisfecho el guerrero. «Me ha llevado mucho tiempo ponerlo en pie, pero siempre me gustó trabajar la madera». «¿Lo has construido tú mismo?», se sorprendió Seizo, pues no era habitual que un samurái del rango y el prestigio de Kenzaburo Arima se prestara a tales labores. «No sé por qué has de extrañarte. ¿Qué clase de refugio sería este si otros conocieran su existencia? Además, aquí no tendremos ayuda, Seizo. Debemos valernos por nosotros mismos». Comenzó a descender por la pendiente que bajaba hasta el valle y, alzando la voz, añadió: «Espero que los Ichigoya te enseñaran al menos a cocer arroz». «Se trenzar guarajis», musitó para sí el muchacho que, tras contemplar el entorno, se apresuró a seguir a su maestro. Cuando llegó abajo, comprobó que la fina hierba que cubría la tierra se mantenía fresca, por lo que las lluvias debían ser abundantes en la estación cálida.
encaminó sus pasos hacia su nuevo hogar y pronto se percató de que el valle no tenía forma de honda nada. Según se acercaba al centro del mismo, el terreno se elevaba formando una suave colina, de modo que la residencia que había construido Kenzaburo se levantaba sobre la cima de la misma. El lugar era perfecto, pues podían dominar todo el entorno. Tenían cerca agua, madera y caza, y al estar en una posición elevada, evitaban el riesgo de inundaciones, pese a encontrarse en un centro de un valle de la montaña. Seizo coronó la loma, soltó los bártulos y miró a su alrededor. Frente a él, detrás del que era su nuevo hogar, el Daisen continuaba elevándose en pos del cielo. Desde su nueva posición, pudo observar que la colina se elevaba incluso por encima de la arboleda que acababan de cruzar, de modo que no solo dominaban el valle, sino también la extensión boscosa que descendía ladera abajo hasta desembocar en la cascada. El muchacho inspiró y retuvo el aire. El viento erizaba la hierba a sus pies. El halcón volaba en la distancia y el rumor del agua reverberaba entre las rocas. Era un lugar pacífico que no entendía de venganzas, y una vez allí arriba olvidó pronto las penalidades de la subida. Se volvió para buscar a Kenzaburo, que había desaparecido en el interior de una de las 3 casas. Se acercó a la entrada con curiosidad. Era de madera de pino, y aunque no entendía nada de carpintería, la estructura le pareció sólida y muy estable. Los tablones estaban bien apuntalados y muy unidos, sin que se viera resquicio entre ellos, y habían sido barnizados para que la humedad no calara. Las 3 estructuras se elevaban sobre unas tarimas de madera bien asentadas en el terreno, y tenían un tejado 2 aguas cubierto con cañas que en sus extremos sobresalían de la pared, dando lugar a un techo voladizo que cubría la tarima y formaba una suerte de terraza. Decidió investigar un poco. Rodeó la cabaña y dedujo que debía ser la vivienda, pues parecía la más grande. Tenía unos 7 tatames de superficie y comprobó que en su parte posterior Kenzaburo había construido un baño, como delataban los desagües y el depósito para la leña. La segunda casa, a unos pasos de aquella en la que se encontraba, era la mitad de grande e igual de sobria. Solo disponía de un tragaluz y carecía de terraza, así que debía de tratarse alguna especie de almacén. Por tanto, solo quedaba por averiguar qué era la tercera estructura, la más apartada de las 3. Se encontraba en el punto más alto de la colina, junto a un cerezo que, por alguna extraña razón, había crecido allí, arriba en soledad, lejos del amparo del resto de los árboles. La madera de aquella suerte de cobertizo era más oscura y, pese a tener unas dimensiones similares a las de la vivienda, carecía de ventanas, pues todas sus paredes estaban formadas por paneles de madera deslizantes. Seizo no supo decir por qué, pero tuvo la impresión de que aquella era la construcción en la que Kenzaburo había puesto más esmero. ¿Te gusta?, preguntó el samurái a su espalda, como si el chico lo hubiera invocado con su pensamiento. El tono de Kenzaburo delataba un deje de orgullo. Sí, asintió Seizo. El dojo será nuestro verdadero hogar. Por eso fue lo primero que construí cuando regresé aquí. Regresaste. El muchacho no acababa de entender. Por primera vez desde que se reencontraron, el guerrero sintió que le debía al chico una explicación sobre sus decisiones. Debes saber que no he elegido este lugar al azar, Seizo, afirmó Kenzaburo con la mirada perdida. Cuando encontré este valle entre montañas, tu madre aún vivía. Llegué aquí huyendo de mí mismo, aconsejado por tu padre. Buscaba enterrar unos pensamientos que me hacían indigno. Conmigo llevaba un pequeño cerezo que tu madre
me había entregado apenas un brote, y yo recorría la región buscando el lugar donde plantarlo y dejarlo a su suerte. Si moría o arraigaba, no sería de mi incumbencia. Aquel acto debía ser un ritual de renuncia, la despedida de un viejo tormento. Así que cuando encontré este lugar, decidí plantar el cerezo en lo más alto de la colina, desamparado ante los elementos, con la esperanza quizás de que se marchitara para siempre. No regresé nunca más, pero cuando te dejé, Matsuo, los viejos recuerdos me arrastraron de nuevo hasta aquí. De repente tuve la necesidad de saber si aquel cerezo que dejé atrás seguía vivo. Y aquí estaba, ya no era un brote, sino un árbol que había crecido a la sombra del olvido, fuerte y orgulloso en su soledad. Seizo comprendió que su maestro ya no le hablaba a él. Hay cosas que crees enterradas y olvidadas, pero cuando la voluntad flaquea y vuelves la vista atrás, descubre que han crecido con el tiempo, se han hecho profundas como las raíces de un árbol y ya son imposibles de arrancar. Los ojos de Kenzaburo, vueltos hacia el pasado, parecieron humedecerse, pero tan solo fue un instante de melancolía. Cuando vi el cerezo, comprendí que este era el lugar idóneo para traerte, dijo el viejo guerrero con una inflexión distinta, libre ya de nostalgia. Crecerás al amparo del árbol que me dio tu madre, así ella te verá convertirte en un hombre. Seizo no supo qué decir. Decidió guardar silencio ante el temor de que su voz delatara las emociones que Kenzaburo le había contagiado. Vamos dentro, debes instalarte, le indicó su maestro. Después bajaremos al templo y rogaremos al dios de la montaña para que te acoja como su nuevo huésped. ¿Al templo?, preguntó el muchacho. Nunca te vi rezar a los dioses. Siempre creí que, al igual que mi padre, eras seguidor del budismo zen. Nos vendrá bien toda la ayuda que podamos conseguir, aseguró Kenzaburo. Hoy rezarás a Oyama Sumi. Mañana comenzará tu entrenamiento. Seizo, despierta, le ordenaba una voz imperiosa en la distancia. Seizo se agitaba, atrapado entre los fantasmas del pasado y del presente, que reclamaban su atención por igual. Buceaba en un sueño profundo, arrastrado por una extenuación de 2 jornadas de viaje sin tregua, pero el tumulto que bullía en su alma le atormentaba incluso en tales cimas. «Despierta», exclamaba la voz, cada vez más apremiante, y el muchacho se obligó a arrastrarse fuera de duermevela para comprobar si aquel que le llamaba lo hacía desde el mundo del sueño o de la vigilia. Al abrir los ojos, vio a Kenzaburo acuchillado ante él. Estaba vestido y portaba una espada de madera en la cintura. Cuando el muchacho miró hacia la ventana, comprobó que aún era noche cerrada. En pie se hizo. No mires hacia afuera. No es el sol el que te indica cuándo debes levantarte, sino tu maestro. Veamos cuánto te queda ahí en ti. El muchacho se restregó los ojos, luchando con el sopor que parecía aplastarlo contra el futón. Junto a él, sobre el tatami, Kenzaburo había dispuesto sus ropas dobladas. «Vístete, te espero fuera». Seizo obedeció a duras penas, mientras trataba de recordar cuándo fue la última vez que estuvo despierto a tales horas. Se vistió con el kimono gris de su maestro le había preparado y se abofeteó la cara en un intento de despejarse. Cuando salió al exterior, le recibió el aire frío de la madrugada. Kenzaburo la guardaba con los brazos cruzados. «Te explicaré cuál será nuestra rutina diaria. Llueva, nieve o el sol raje las piedras. Durante los próximos años, cada día nos despertaremos a esta hora, antes de que el sol despunte sobre las montañas. Tu primera obligación será correr río arriba hasta el nacimiento del arroyo. Allí llenarás 2 pellejos con agua fresca. Pero, si
Si el río está ahí mismo, protestó Seizo con un hilo de voz, mientras señalaba hacia el agua que bajaba vivaz desde la montaña. Silencio, ordenó Kenzaburo. Quiero el agua pura tal como mana de la roca viva. El joven miró de reojo la cristalina superficie del arroyo siempre en movimiento. Sí, sensei. Deberás volver con los pellejos antes de que yo haya cortado la leña para hervir el agua. Si no lo has hecho, los vaciaré y volverás a subir hasta el manantial. Seizo comprendió que lo decía muy en serio. Mientras preparo el desayuno, subirás hasta el cerezo y harás ejercicio físico. De una rama gruesa he colgado 2 sogas. Te aferrarás a ellas con las manos y te elevarás con la fuerza de tus brazos 8 veces. Repetirás esto en 10 ocasiones y a continuación, colgado por los pies, deberás elevarte el mismo número de veces, flexionando las rodillas hasta que puedas tocarte los talones por detrás. Por último, mientras continúas colgado cabeza abajo, deberás levantarte 30 veces hasta tocar la punta de tus pies repetidamente. Repetirás este ejercicio 10 veces. Y recuerda que siempre te estaré observando, aunque no me veas, aunque creas que me encuentro al otro lado de la montaña o que dormito entre los árboles. Recuerda que siempre te estaré observando. Si intentas engañarme, Seizo, desearás haber sido el hijo de Ichigoya durante el resto de tu vida. Cuando este ejercicio ya no te suponga esfuerzo, aumentaré su intensidad a mi discreción. Tras el desayuno, prosiguió, estudiarás historia, poesía, los textos sagrados y estrategia militar bajo mi tutela. También te enseñaré nociones de chino. Cuando hayamos concluido, dedicaremos el resto de la mañana a practicar técnicas de lucha sin armas, principalmente Daito Ryu y Goryu Jiu-Jitsu. Antes de comer, volverás a subir corriendo a por agua y, mientras yo me hago cargo del almuerzo, repetirás los ejercicios colgado del cerezo. Por la tarde practicarás caligrafía y leerás para mí fragmentos de estrategia militar. Tal lo dictó el venerable Sun Tzu, es decir, en chino antiguo. Cuando me dé por satisfecho, realizarás entrenamiento físico bajo mis órdenes directas y a continuación te instruiré en las técnicas de tiro con arco y defensa con palo. Mientras no hiele, 3 días a la semana bajaremos al lago para que aprendas a nadar y bucear con soltura. Antes de cenar, repetirás por 3.ª vez tus ejercicios colgados del cerezo. Te lavarás el cuerpo y el cabello sumergiéndote en el remanso del arroyo. Después lavarás allí la ropa que hayamos usado durante el día y la pondrás a secar. Cuando concluyas todo esto, acudirás al dojo, donde te estaré esperando. Allí meditarás según los preceptos Rinzai Zen, como una parte fundamental de tu aprendizaje para convertirte en un auténtico samurái. Por último, cenaremos antes de retirarnos. ¿Tienes alguna duda? Seizo se encontraba abrumado. Apenas pudo articular un no audible. Muy bien, constató Kenzaburo, que no habría tolerado otra respuesta. Toma los 2 pellejos y corre río arriba. Si te demoras, ya sabes que deberás repetir el trayecto. El muchacho se echó a la espalda las pieles de cabra cocidas y comenzó a correr con la cabeza gacha. Solo podía pensar en que, hacía un momento, dormía plácidamente arropado. Cuando concluyó la jornada, Seizo cayó sobre su jergón dolorido, de la cabeza a los pies. Las manos le temblaban, las piernas apenas le sostenían y la cabeza le palpitaba al ritmo de los tambores del infierno. La voz de Kenzaburo, instándole a no claudicar ante el dolor, aún resonaban en su cabeza. Era evidente que no aguantaría aquel ritmo. Antes de una semana sucumbiría a la fatiga
o a la desesperación y caería para no levantarse más. Lo habría hecho aquel mismo día si no fuera porque la feroz mirada de su maestro había conseguido que los muertos se levantaran de sus tumbas. Mientras tengas fuerzas para respirar, deberás obedecer mis instrucciones. Solo cuando vea que en tu pecho no entra aire podrás descansar, le gritó aquella tarde mientras lo obligaba a correr pendiente arriba entre los árboles.